Una mujer embarazada de gemelos fue expulsada de casa por su suegra, pero años después los gemelos regresaron para... La lluvia caía pesada sobre el techo de la pequeña casa, resonando en un ritmo constante, casi sofocante. Dentro, el ambiente estaba igual de cargado, pero no por la tormenta afuera. Guadalupe sentía el peso de cada mirada de Dolores, su suegra, que no disimulaba el desdén que sentía por ella. Con cada gesto de Guadalupe, con cada intento de agradar o de demostrar afecto, Dolores se volvía aún más implacable. Javier, su esposo, trabajaba largas horas como mecánico, y aunque era un hombre bueno y cariñoso, parecía ciego a la hostilidad que su madre dirigía hacia su esposa. Para él, Dolores era una figura maternal a la que le debía respeto y gratitud, y no veía la toxicidad que ella destilaba cuando estaban a solas. Guadalupe, a pesar de todo, se mantenía fuerte, creyendo que con el tiempo podría ganarse el corazón de Dolores. Al final, ¿quién podría odiarla para siempre? Los primeros signos de tensión en la relación comenzaron temprano, poco después del matrimonio, cuando Dolores dejó en claro que no consideraba a Guadalupe lo suficientemente buena para Javier. «Tal vez seas bonita, pero la belleza no sostiene un hogar», decía la suegra con una sonrisa fría, siempre encontrando defectos en el trabajo doméstico o en cualquier esfuerzo de Guadalupe. Sus palabras eran afiladas como cuchillas, cortando poco a poco la autoestima de Guadalupe, quien se sentía cada vez más acorralada en esa casa. Pero todo cambió una mañana lluviosa como aquella, cuando Guadalupe descubrió que estaba embarazada. 2 vidas crecían dentro de ella. La noticia la llenó de alegría y esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Creyó por un breve instante que el embarazo podría ser el catalizador para unir a la familia. Con gemelos en camino, Dolores finalmente reconocería el valor de Guadalupe y podrían convertirse en una verdadera familia. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como ella había imaginado. Aquella noche, después de una cena silenciosa, Guadalupe esperó el momento adecuado para dar la noticia. Sentada a la mesa, apretó las manos de Javier, quien la miró confundido hasta que ella anunció con una sonrisa vacilante: «Javier, estoy embarazada». El silencio que siguió fue sepulcral. Javier abrió una sonrisa incrédula, sus ojos brillando de felicidad. Pero Dolores no compartió la misma reacción. Su mirada se volvió fría, dura como una roca. «Embarazada, ¿eh?» Dolores cruzó los brazos, levantándose lentamente de la mesa. «¿Y ahora crees que vas a manipular a mi hijo con esa historia de hijos? No pienses que puedes engañarme, Guadalupe. Siempre quisiste atrapar a Javier y ahora encontraste una manera, ¿verdad?» Guadalupe quedó en shock, las palabras de Dolores cortando más profundo que cualquier crítica anterior. Javier intentó intervenir, pero Dolores continuó, su voz llena de veneno. «¿Crees que 2 hijos te garantizarán un lugar en esta casa?» Dolores se acercó a Guadalupe, sus ojos fijos en los de ella. «He visto muchas mujeres como tú, falsas, astutas, siempre con algún truco. Pero no te preocupes, no vas a salirte con la tuya». El rostro de Javier pasó de confundido a alarmado. Se levantó y trató de mediar. «Mamá, basta, no es así. Guadalupe y yo estamos felices con la noticia». Pero Dolores ignoró a su hijo y se volvió completamente hacia Guadalupe. «Sal de mi casa ahora. Si crees que puedes manipularnos con ese embarazo, estás equivocada. Sal antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Guadalupe se quedó inmóvil, incrédula, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las lágrimas vinieron, inevitables. Miró a Javier, esperando que él dijera algo, que la defendiera, pero él estaba perdido, tratando de procesarlo todo.
El miedo a perder el amor de su madre lo mantenía en silencio, y ese silencio fue la respuesta que más dolió. Guadalupe se levantó lentamente, con el corazón roto. Sabía que no había más lugar para ella allí. Dolores no cedería, y Javier estaba atrapado entre el amor por su esposa y el temor de desagradar a su madre. Con el pecho apretado y un dolor creciente, subió las escaleras para recoger sus pocas cosas. Empacó una pequeña bolsa con ropa y bajó sin mirar a nadie. Afuera, la tormenta parecía resonar el torbellino de emociones dentro de ella. Cuando llegó a la puerta, Dolores dio el golpe final. Y que Dios tenga piedad de esos niños, porque con una madre como tú, lo van a necesitar. Javier dio un paso hacia adelante, como si quisiera decir algo, pero ya era tarde. Guadalupe salió por la puerta sin mirar atrás. La lluvia fría golpeó su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Con la bolsa apretada contra su cuerpo, siguió caminando por la calle sin saber a dónde iba, solo caminando, dejando atrás un hogar que nunca fue suyo. Mientras se alejaba, la lluvia parecía intensificarse, como si el cielo llorara junto con ella. Sus pasos eran pesados, y el miedo crecía en su pecho. Estaba sola, embarazada de gemelos, sin saber qué le deparaba el futuro. Todo lo que quería era protección y amor, pero había sido rechazada, expulsada. Guadalupe, empapada y emocionalmente devastada, se dirigió hacia la gran ciudad, decidida a sobrevivir, pero sin saber cómo lo haría. El viento y la lluvia la envolvían, pero sabía que por más difícil que fuera, tendría que luchar por ella y por sus hijos. Y así, el primer paso de su viaje había sido dado. La lluvia caía pesada sobre el techo de la pequeña casa, resonando en un ritmo constante, casi sofocante. Dentro, el ambiente estaba igual de cargado, pero no por la tormenta afuera. Guadalupe sentía el peso de cada mirada de Dolores, su suegra, que no disimulaba el desdén que sentía por ella. Con cada gesto de Guadalupe, con cada intento de agradar o de demostrar afecto, Dolores se volvía aún más implacable. Javier, su esposo, trabajaba largas horas como mecánico y, aunque era un hombre bueno y cariñoso, parecía ciego a la hostilidad que su madre dirigía hacia su esposa. Para él, Dolores era una figura maternal a la que le debía respeto y gratitud, y no veía la toxicidad que ella destilaba cuando estaban a solas. Guadalupe, a pesar de todo, se mantenía fuerte, creyendo que con el tiempo podría ganarse el corazón de Dolores. Al final, ¿quién podría odiarla para siempre? Los primeros signos de tensión en la relación comenzaron temprano, poco después del matrimonio, cuando Dolores dejó en claro que no consideraba a Guadalupe lo suficientemente buena para Javier. Tal vez seas bonita, pero la belleza no sostiene un hogar, decía la suegra con una sonrisa fría, siempre encontrando defectos en el trabajo doméstico o en cualquier esfuerzo de Guadalupe. Sus palabras eran afiladas como cuchillas, cortando poco a poco la autoestima de Guadalupe, quien se sentía cada vez más acorralada en esa casa. Pero todo cambió una mañana lluviosa como aquella, cuando Guadalupe descubrió que estaba embarazada. 2 vidas crecían dentro de ella. La noticia la llenó de alegría y esperanza, un rayo de luz en medio de la oscuridad. Creyó por un breve instante que el embarazo podría ser el catalizador para unir a la familia. Con gemelos en camino, Dolores finalmente reconocería el valor de Guadalupe y podrían convertirse en una verdadera familia. Sin embargo, las cosas no se desarrollaron como ella había imaginado. Aquella noche, después de una cena silenciosa, Guadalupe esperó el momento adecuado para dar la noticia. Sentada a la mesa, apretó las manos de Javier, quien la miró confundido hasta que ella anunció con una sonrisa vacilante: «Javier, estoy embarazada. De gemelos». El silencio que siguió fue sepulcral. Javier abrió una sonrisa incrédula, sus ojos brillando de felicidad,
Pero Dolores no compartió la misma reacción. Su mirada se volvió fría, dura como una roca. «¿Embarazada, eh?» Dolores cruzó los brazos, levantándose lentamente de la mesa. «¿Y ahora crees que vas a manipular a mi hijo con esa historia de hijos? No pienses que puedes engañarme, Guadalupe. Siempre quisiste atrapar a Javier y ahora encontraste una manera, ¿verdad?» Guadalupe quedó en shock, las palabras de Dolores cortando más profundo que cualquier crítica anterior. Javier intentó intervenir, pero Dolores continuó, su voz llena de veneno. «¿Crees que 2 hijos te garantizarán un lugar en esta casa?» Dolores se acercó a Guadalupe, sus ojos fijos en los de ella. «He visto muchas mujeres como tú, falsas, astutas, siempre con algún truco, pero no te preocupes, no vas a salirte con la tuya». El rostro de Javier pasó de confundido a alarmado. Se levantó y trató de mediar. «Mamá, basta, no es así. Guadalupe y yo estamos felices con la noticia». Pero Dolores ignoró a su hijo y se volvió completamente hacia Guadalupe. «Sal de mi casa ahora. Si crees que puedes manipularnos con ese embarazo, estás equivocada. Sal antes de que haga algo de lo que me arrepienta». Guadalupe se quedó inmóvil, incrédula, como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. Las lágrimas vinieron, inevitables. Miró a Javier, esperando que él dijera algo que la defendiera, pero él estaba perdido, tratando de procesarlo todo. El miedo a perder el amor de su madre lo mantenía en silencio, y ese silencio fue la respuesta que más dolió. Guadalupe se levantó lentamente, con el corazón roto. Sabía que no había más lugar para ella allí. Dolores no cedería, y Javier estaba atrapado entre el amor por su esposa y el temor de desagradar a su madre. Con el pecho apretado y un dolor creciente, subió las escaleras para recoger sus pocas cosas. Empacó una pequeña bolsa con ropa y bajó sin mirar a nadie. Afuera, la tormenta parecía resonar el torbellino de emociones dentro de ella. Cuando llegó a la puerta, Dolores dio el golpe final. «Y que Dios tenga piedad de esos niños, porque con una madre como tú lo van a necesitar». Javier dio un paso hacia adelante como si quisiera decir algo, pero ya era tarde. Guadalupe salió por la puerta sin mirar atrás. La lluvia fría golpeó su rostro, mezclándose con sus lágrimas. Con la bolsa apretada contra su cuerpo, siguió caminando por la calle sin saber a dónde iba, solo caminando, dejando atrás un hogar que nunca fue suyo. Mientras se alejaba, la lluvia parecía intensificarse como si el cielo llorara junto con ella. Sus pasos eran pesados y el miedo crecía en su pecho. Estaba sola, embarazada de gemelos, sin saber qué le deparaba el futuro. Todo lo que quería era protección y amor, pero había sido rechazada, expulsada. Guadalupe, empapada y emocionalmente devastada, se dirigió hacia la gran ciudad, decidida a sobrevivir, pero sin saber cómo lo haría. El viento y la lluvia la envolvían, pero sabía que por más difícil que fuera, tendría que luchar por ella y por sus hijos, y así el primer paso de su viaje había sido dado. La oscuridad de la noche se extendía sobre la gran ciudad, contrastando con las luces vibrantes de los edificios y las calles. Guadalupe, exhausta y desorientada, llegó a la estación de autobuses central sin un plan claro. El trayecto había sido largo y el peso emocional que cargaba parecía multiplicar el cansancio físico. Mientras bajaba del autobús, la humedad fría de la noche aún la envolvía, recordándole que la tormenta no solo estaba en el clima, sino también dentro de ella. Con la pequeña bolsa de ropa apretada contra el pecho, caminó sin rumbo por calles desconocidas. La ciudad era inmensa y abrumadora, un verdadero contraste con la vida simple que llevaba en el pequeño pueblo del que había huido. Los autos pasaban, las personas caminaban apresuradas, indiferentes al desespero silencioso que emanaba de Guadalupe.
Se sentía minúscula, invisible en medio de la inmensidad urbana. Pasaron horas y el cansancio pronto dio paso a la desesperación. Guadalupe sentía leves dolores en el abdomen, recordándole que no estaba sola. Sus hijos estaban ahí, en su vientre, dependientes de su fuerza, de su supervivencia. Eso le dio un destello de energía renovada. No podía rendirse, no podía ceder al desespero. Siguió andando, vagando por las calles sin destino. El frío se volvía más penetrante y su mente empezaba a jugarle malas pasadas, mientras revivía cada palabra de Dolores, cada mirada vacía de Javier. ¿Cómo pudo haber creído que el embarazo traería felicidad a esa casa? ¿Cómo pudo ser tan ingenua? Ya era de madrugada cuando Guadalupe pasó por una panadería iluminada. El aroma del pan fresco invadía sus sentidos. Ese olor trajo un recuerdo de la vida simple que anhelaba, de seguridad y confort. Con el estómago rugiendo y sin un centavo en el bolsillo, se detuvo en la entrada, vacilante, observando el ambiente acogedor a través del escaparate empañado. Entonces, una voz cálida, casi como si leyera su alma, la interrumpió. «Pareces necesitar un poco de calor, ¿verdad, querida?» La voz era suave pero decidida. Guadalupe se giró y vio a una mujer de mediana edad, de expresión amigable, caminando hacia ella. Su cabello corto estaba recogido en un pañuelo colorido y sus ojos brillaban con una bondad que Guadalupe hacía mucho no veía. La mujer vestía un delantal manchado de harina, claramente proveniente de una jornada de trabajo en la panadería. «Me llamo Teresa», continuó la mujer, percibiendo la vulnerabilidad en los ojos de Guadalupe. «¿Quieres entrar y tomar un café caliente? Hace frío allá afuera». Guadalupe dudó. La bondad inesperada la tomó por sorpresa, haciendo que las lágrimas que había estado tratando de contener cayeran involuntariamente. Asintió, incapaz de rechazar. Teresa la condujo dentro de la panadería, donde el calor y el olor a pan recién horneado la envolvieron de inmediato. Sentada en una mesa en la esquina, Guadalupe fue servida con una taza de café humeante y un pedazo de pan caliente. «¿Quieres hablar?», preguntó Teresa, sentándose frente a ella. Su mirada era firme pero acogedora, como si supiera exactamente por lo que Guadalupe estaba pasando. Por un instante, Guadalupe no supo qué decir. Las palabras se le atoraban en la garganta, el peso de su realidad parecía aplastarla. Pero al ver la mirada gentil de Teresa, sintió que finalmente podría desahogarse. Las palabras salieron como una avalancha descontrolada. Contó todo, sobre el embarazo, sobre Javier y sobre todo, sobre Dolores. Teresa la escuchó con paciencia, sin interrumpir, solo asintiendo con la cabeza en comprensión. «No estás sola ahora», dijo Teresa con calma cuando Guadalupe terminó. «Sé que la vida te jugó una mala pasada, pero saldrás adelante. ¿Y sabes por qué? Porque eres fuerte, más fuerte de lo que crees. Y ahora tienes a esos pequeños dentro de ti para proteger». Guadalupe secó sus lágrimas y por primera vez en mucho tiempo se sintió vista, acogida. «Puedes quedarte en mi casa hasta que te acomodes», continuó Teresa sin dudar. «Tengo una habitación libre, no es lujosa, pero es acogedora. Y en cuanto al trabajo, ¿qué tal si me ayudas aquí en la panadería? Siempre necesito una mano extra y puedes empezar mañana mismo si quieres». Guadalupe no podía creer lo que estaba escuchando. La generosidad de Teresa la desconcertaba, pero también traía un alivio indescriptible. Después de tanto tiempo siendo rechazada, finalmente había alguien extendiendo una mano. Con el corazón aliviado, aceptó la oferta. A la mañana siguiente, aún cansada pero con un sentimiento de esperanza renovada, Guadalupe comenzó su nueva rutina en la panadería. Trabajar con las manos la ayudaba a alejar los pensamientos negativos, y el ambiente cálido proporcionado por Teresa comenzaba a sanar las heridas en su alma. Las conversaciones con Teresa,
llenas de historias y sabiduría, hacían que Guadalupe se sintiera menos sola en el mundo. Había algo en esa mujer que emanaba fuerza y cuidado maternal, algo que Guadalupe jamás había experimentado con Dolores. Los días se transformaban en semanas, y poco a poco Guadalupe se adaptaba a su nueva vida. Aunque aún sentía las cicatrices emocionales de las experiencias recientes, ahora estaba en un lugar seguro. La panadería se convertía no solo en su lugar de trabajo, sino también en un refugio. Cada pan que salía del horno, cada sonrisa que recibía de los clientes, la hacía sentir un poco más arraigada. Sin embargo, Guadalupe sabía que aún quedaba un largo camino por delante. El rechazo de Javier y Dolores no era algo que desapareciera con facilidad. Los recuerdos afloraban en momentos de quietud, en las horas antes de dormir, cuando el silencio de la noche traía consigo las voces del pasado. Aún así, Guadalupe estaba decidida a seguir adelante. Necesitaba ser fuerte, no solo por ella, sino por sus hijos. Guadalupe, mirando a la ciudad que antes parecía hostil, pero que ahora comenzaba a darle una segunda oportunidad. Había encontrado refugio, trabajo y una nueva amiga en Teresa, pero el camino hacia la verdadera paz aún era largo. Sin embargo, mientras cerraba las puertas de la panadería esa noche, había un destello de esperanza. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que podría empezar a reconstruir su vida. Los meses pasaron como un borrón. El vientre de Guadalupe crecía cada día y con él el peso de la responsabilidad. Aunque Teresa siempre estaba a su lado, ofreciéndole apoyo, había momentos en los que el vacío de la soledad pesaba como una piedra. Por más que intentara concentrarse en el trabajo y en las rutinas diarias, no podía evitar el torbellino de emociones que venía con el embarazo. Las mañanas en la panadería eran un alivio temporal. Amasar la masa, oler el pan horneándose en el horno, escuchar las risas de Teresa mientras servía a los clientes. Era un pequeño refugio, una burbuja de normalidad en medio del caos emocional que vivía. Pero por las noches, cuando la ciudad se calmaba y el silencio se apoderaba del apartamento, la mente de Guadalupe viajaba al pasado. Constantemente se preguntaba cómo reaccionaría Javier al nacimiento de los hijos. Ni siquiera sabía que ella estaba esperando gemelos. ¿Le importaba? ¿Alguna vez había pensado en ella desde que se fue? Esas preguntas sin respuesta la atormentaban. Había noches en las que lloraba en silencio, sintiendo la falta de alguien que tomara su mano y le dijera que todo estaría bien. Sin embargo, Teresa, como una presencia casi divina, siempre parecía saber cuándo Guadalupe estaba a punto de derrumbarse. Aparecía con una taza de té caliente o un plato de sopa, se sentaba a su lado y simplemente se quedaba, sin necesidad de decir nada. «Eres fuerte, querida», decía Teresa, tomando la mano de Guadalupe en uno de esos momentos de vulnerabilidad. «Más fuerte de lo que imaginas. Esos bebés estarán orgullosos de ti». Los días iban pasando y pronto las primeras contracciones comenzaron. Estaba más cerca que nunca y Guadalupe, a pesar del miedo que la consumía, sabía que estaba a punto de conocer a sus hijos. El último mes fue particularmente difícil. Los dolores de espalda y la hinchazón la dejaban exhausta y la falta de apoyo emocional de Javier la perseguía. Pero la idea de ver los rostros de Rafael y Luana le daba fuerzas para seguir adelante. Esa tarde, mientras estaba en la panadería, un dolor agudo recorrió su cuerpo. La bandeja que sostenía con panes frescos cayó al suelo y Teresa inmediatamente corrió a su lado. «Están llegando, ¿verdad?», preguntó Teresa, ya sabiendo la respuesta antes de escuchar el gemido de dolor de Guadalupe. Guadalupe simplemente asintió, con los ojos desorbitados de miedo y expectativa. Los dolores comenzaron a llegar en oleadas, cada vez más fuertes, cada vez más cercanas. Teresa no dudó.
tomó el teléfono, llamó a un taxi y en minutos estaba al lado de Guadalupe, en camino al hospital. El trayecto al hospital fue un borrón. Guadalupe intentaba controlar la respiración, como había leído en los libros sobre el parto, pero el dolor era intenso y su mente estaba invadida por una confusión de emociones. Rafael y Luana estaban llegando, pero la ausencia de Javier era una sombra que no podía apartar. El pensamiento de que él debería estar allí, tomándole la mano, nunca salía de su mente. Alguna vez sabría lo que estaba perdiendo. En el hospital, todo sucedió muy rápido. Las contracciones se intensificaron y pronto los médicos la llevaron a la sala de partos. Teresa estaba a su lado, sujetándole la mano con firmeza, mientras las enfermeras se movían a su alrededor. Guadalupe sentía su corazón latiendo con fuerza, su mente oscilando entre el miedo y la expectativa. El dolor era casi insoportable, pero sabía que estaba cerca de conocer las dos vidas que crecían dentro de ella. Horas pasaron, y el esfuerzo físico parecía interminable. Sus fuerzas se estaban agotando, pero con un último esfuerzo, con un grito final, Rafael llegó al mundo. El llanto del bebé resonó en la sala, y las lágrimas de Guadalupe brotaron mientras el pequeño cuerpo de su hijo era colocado en sus brazos. «Hola, mi amor», susurró ella con la voz entrecortada de emoción, acariciando el rostro diminuto y perfecto de Rafael. Pero aún no había terminado. Luana llegaría pronto. El dolor volvió, y Guadalupe, con las pocas fuerzas que le quedaban, empujó una vez más. Y entonces, el segundo llanto resonó en la sala de partos. Luana, su pequeña guerrera, vino al mundo con la misma fuerza que su madre había demostrado durante todo el camino. Con los dos hijos en sus brazos, el mundo alrededor de Guadalupe pareció desaparecer. Todo lo que existía ahora eran Rafael y Luana, los pequeños milagros que habían transformado su vida para siempre. La ausencia de Javier, que antes parecía un agujero en el pecho, disminuyó de intensidad en ese momento. No porque el dolor desapareciera, sino porque ahora sabía que su mayor propósito estaba allí, frente a sus ojos. Lucharía por esos dos con todas sus fuerzas y nada más importaba. Teresa, que observaba la escena con lágrimas en los ojos, se acercó y acarició el hombro de Guadalupe. «Fuiste increíble, querida. Mira a estos angelitos. Tú hiciste esto. Ahora tienes una nueva vida con ellos». Guadalupe miró a Teresa, su corazón desbordado de gratitud. Sin ella no lo habría logrado. Sin su ayuda no habría sobrevivido a los dolores del abandono y la incertidumbre. Era más que una amiga. Teresa se había convertido en una madre para ella, una verdadera fuente de fortaleza. En los días que siguieron, el hospital se convirtió en el lugar de reflexión de Guadalupe. Veía a Rafael y Luana durmiendo plácidamente en sus cunas y sentía una mezcla de alegría y responsabilidad. Por primera vez, desde que había sido expulsada de casa, sentía que tenía un nuevo propósito, una nueva razón para vivir y luchar. Al volver al pequeño apartamento de Teresa, con los gemelos en brazos, Guadalupe sintió que estaba entrando en un nuevo capítulo de su vida. Sabía que la vida de madre soltera sería difícil, pero también sabía que estaba lista. Cada obstáculo que había enfrentado la había hecho más fuerte, y ahora, con Rafael y Luana, tenía más fuerza de la que jamás imaginó. Guadalupe, observando a sus hijos dormir, acariciando con una mano la cabeza de cada uno y con una sonrisa discreta en los labios. El pasado, aunque aún presente en su mente, ya no la dominaba. Ahora tenía algo más importante, una nueva vida, una nueva lucha y dos nuevas razones para nunca rendirse. Los años pasaron silenciosamente, como hojas llevadas por el viento, y la pequeña familia formada por Guadalupe, Rafael, Luana y Teresa floreció en armonía. Los gemelos, ahora adolescentes, crecieron rodeados de amor y apoyo, especialmente de Teresa,
que se había convertido en la abuela de corazón que los acogió desde su nacimiento. Ella enseñaba a Rafael el arte de hacer pan y a Luana le contaba historias de su juventud, regando sus vidas con sabiduría y cariño. Guadalupe, a pesar de todas las dificultades que había enfrentado como madre soltera, había logrado crear un hogar estable y acogedor. Trabajaba incansablemente en la panadería junto a Teresa, siempre motivada por el deseo de proporcionar lo mejor para sus hijos. Sin embargo, por más que su día a día estuviera lleno de amor y dedicación, había una sombra que se cernía sobre la casa, un asunto que siempre había sido evitado: Javier. Rafael y Luana, desde pequeños, rara vez preguntaban sobre su padre. Era como si supieran que había un dolor silencioso allí, algo que su madre no quería exponer. Sin embargo, ahora adolescentes, la curiosidad comenzó a intensificarse, especialmente en Rafael. Él siempre había sido más introspectivo que Luana, quien se contentaba con las explicaciones simples de que papá no estaba presente por decisiones difíciles. Pero para Rafael, esa respuesta ya no era suficiente. Cierto día, durante la cena, el tema surgió por primera vez de forma directa. Rafael, incapaz de contener más su inquietud, miró a su madre fijamente. «Mamá, ¿por qué nunca hablamos de papá?», preguntó, con una voz calmada pero llena de curiosidad. Luana, a su lado, levantó los ojos del plato y observó a su madre, también interesada en la respuesta. Guadalupe se congeló por un segundo. Siempre había sabido que este día llegaría, pero no estaba preparada. ¿Qué podría decir? ¿Cómo contar sobre el abandono sin destruir la imagen que sus hijos podrían tener de Javier? «Hijos», comenzó ella intentando organizar sus pensamientos, su voz más vacilante de lo habitual. «La historia de su padre es complicada». «¿Complicada cómo?», insistió Rafael, sus ojos fijos en los de ella. ¿Sabía él sobre nosotros? ¿Nos dejó porque no quería estar aquí? Guadalupe sintió que el corazón se le encogía. Había prometido no destruir la imagen de Javier para los hijos, incluso después de todo lo que él había permitido que sucediera. Respiró hondo y trató de encontrar una manera de proteger a los niños sin mentirles. «Él no sabía que ustedes existían al principio», respondió bajando la mirada. «Cuando descubrí que estaba embarazada, ya no estábamos juntos. Las cosas se complicaron entre él y su familia, y tuve que irme. Fue difícil y él no estaba listo para lidiar con todo». Luana permaneció en silencio, pero Rafael parecía insatisfecho. Sabía que había más detrás de esa historia, que su madre estaba omitiendo detalles para protegerlos. «Pero pudo haberlo intentado», continuó Rafael con un tono un poco más firme. «Si él supo de nosotros, ¿por qué no vino a vernos? ¿Por qué nunca apareció? ¿Nunca envió una carta? ¿Nada?». Guadalupe cerró los ojos por un momento, tratando de contener las emociones que afloraban. Sentía que estaba al borde de un abismo de recuerdos dolorosos y sentimientos no resueltos. Pero antes de que pudiera responder, Teresa, que hasta ese momento había observado en silencio, intervino suavemente. «La vida tiene maneras crueles de separar a las personas», dijo con su voz calmada y experimentada. «Tu padre no sabía lo que estaba perdiendo. A veces las personas cometen errores por miedo o por la influencia de otros». Guadalupe miró a Teresa, agradecida por su apoyo, pero sabía que eso no sería suficiente para satisfacer la curiosidad de Rafael. «No quiero proteger a nadie, Rafael», dijo Guadalupe volviendo a hablar. «Pero la verdad es que él no estaba listo. Fue manipulado, y eso lo alejó de nosotros. Tal vez pensó que estaba haciendo lo correcto, pero no lo estaba. Yo también cometí errores al no insistir». Rafael escuchaba atentamente,
Pero algo dentro de él parecía no aceptar esas respuestas. No quería excusas, quería la verdad. Y en el fondo quería saber quién era realmente su padre, más allá de las versiones que le habían contado. «Necesito saber quién es, mamá», dijo Rafael después de un largo silencio. «No puedo seguir viviendo sin saber. No puedo ignorar el hecho de que hay alguien allá afuera que es nuestro padre y que nunca hemos conocido». El ambiente en la sala se volvió tenso. Luana, que generalmente apoyaba a su hermano, esta vez permaneció en silencio, observando la angustia en el rostro de su madre. Podía ver cuánto la afectaba esto a Guadalupe, pero también entendía el deseo de Rafael de descubrir la verdad. Esa noche, Rafael se fue a su cuarto, decidido a encontrar respuestas. La tecnología le ofrecía un camino que años antes no existía. Sabía que, con las redes sociales, podría encontrar a Javier. Solo necesitaba buscar. Y, después de unas horas de búsqueda, encontró un perfil que parecía corresponder con la poca información que tenía sobre su padre. Era una foto de un hombre mayor, con el rostro cansado, pero inconfundiblemente parecido a él. Rafael sintió una mezcla de emociones, ira, curiosidad, tristeza, al mirar al hombre que nunca había conocido, pero que, de alguna manera, formaba parte de él. Contra la voluntad de Guadalupe, que le había advertido que no reviviera el pasado precipitadamente, Rafael escribió un mensaje simple pero cargado de peso. «Hola, mi nombre es Rafael. Creo que soy tu hijo». Vaciló antes de presionar el botón de enviar, pero en el fondo sabía que necesitaba hacerlo. El silencio y lo desconocido ya no eran más soportables. Y así, con un clic, Rafael cambió el destino de toda su familia, iniciando un proceso cuyo final no podía ni imaginar. Rafael, solo en su cuarto, mirando la pantalla del computador después de enviar el mensaje, esperando ansiosamente una respuesta que sabía que podría cambiarlo todo. El silencio en el cuarto de Rafael parecía eterno. Después de haber enviado el mensaje a Javier, sentía el peso de la expectativa aplastándolo. ¿Recibiría una respuesta? ¿Lo reconocería Javier? ¿Qué diría? El tiempo pasaba lentamente, mientras Rafael permanecía fijo en la pantalla, revisando obsesivamente las redes sociales, esperando algún indicio de vida del hombre que creía que era su padre. Finalmente, la notificación llegó. Su corazón se aceleró al ver la respuesta. Con manos temblorosas, abrió el mensaje. «Rafael, estoy sin palabras. No sabía que tú y Luana existían. Tu madre nunca me dijo nada, y mi madre, Dolores, me manipuló todo el tiempo, alejándome de Guadalupe. No puedo ni imaginar lo que tú y tu hermana deben haber pasado, y lamento profundamente haber dejado que esto sucediera. ¿Podemos hablar?» Rafael leyó el mensaje varias veces, tratando de absorber cada palabra. El alivio y la emoción recorrieron sus venas. Su padre no los había olvidado, no los había abandonado por voluntad propia. Había una explicación, por difícil que fuera de digerir. Corrió para mostrarle el mensaje a Luana, quien, al leerlo, se emocionó igualmente. Ambos sentían que un nuevo capítulo en sus vidas estaba a punto de comenzar. No obstante, Guadalupe reaccionó de manera muy diferente. Cuando Rafael le mostró el mensaje de Javier, su expresión se tensó y necesitó sentarse. Las palabras de su exmarido abrieron viejas heridas, despertando recuerdos dolorosos que había intentado enterrar durante años. La idea de que Javier regresara a sus vidas, trayendo consigo el pasado, era aterradora. «Él está arrepentido, mamá», dijo Rafael, ansioso por aliviar la situación. «Quiere vernos, quiere explicarlo todo». Guadalupe mordió su labio inferior, luchando contra la confusión emocional que se instalaba. Siempre había sabido que este día podría llegar, pero ahora que estaba frente a esta realidad, se sentía vulnerable.
expuesta. No es tan simple, Rafael, respondió ella con la voz baja. Javier eligió dejarme, eligió quedarse del lado de Dolores cuando más lo necesitaba. Luana, que hasta ese momento había estado en silencio, se acercó a Guadalupe y le tomó la mano. Mamá, sabemos que esto te lastima, pero necesitamos respuestas. Necesitamos conocer a nuestro padre. No se trata solo del pasado, es sobre quiénes somos. Guadalupe miró a sus hijos, viendo la sinceridad en sus ojos. Sabía que, en el fondo, no podía impedirles buscar esa parte de sus vidas. Y por más que la perspectiva de reencontrarse con Javier la aterrorizara, también sabía que no podía dejar que su dolor personal obstaculizara el futuro de ellos. «Está bien», dijo finalmente con un suspiro profundo. «Pueden verlo, pero yo estaré allí, no los dejaré solos con él. Necesitamos estar juntos en este reencuentro». El día del encuentro llegó más rápido de lo que Guadalupe hubiera querido. Quedaron de verse en un parque discreto, lejos del bullicio del centro de la ciudad. Rafael y Luana estaban nerviosos, pero emocionados. Para ellos, ese momento representaba una nueva oportunidad para entender su historia. Para Guadalupe era como revivir la herida más profunda de su vida. Cuando Javier apareció, el aire pareció congelarse. Estaba diferente, por supuesto. Las marcas del tiempo eran visibles en su rostro, pero había algo más. Un semblante cansado, arrepentido. Caminó hacia los tres con pasos vacilantes, visiblemente ansioso e inseguro sobre cómo sería recibido. ¿Rafael? ¿Luana? La voz de Javier era temblorosa al acercarse, sus ojos recorriendo los rostros de los hijos que nunca conoció. Los gemelos se levantaron casi al mismo tiempo. Luana fue la primera en abrazar a su padre, lo que lo sorprendió. Rafael, más reservado, extendió la mano, que Javier apretó con fuerza, como si temiera perder ese contacto. «No sé ni por dónde empezar», dijo Javier, con la voz entrecortada por la emoción. «Perdí tanto tiempo. No sabía que ustedes existían, no sabía nada». Guadalupe, que hasta entonces había permanecido en silencio, observando desde la distancia, finalmente habló. «Pero sabías que yo estaba embarazada, Javier. Sabías que me expulsaron y elegiste quedarte con tu madre». Javier se volvió hacia ella, el arrepentimiento estampado en su rostro. Parecía más viejo en ese momento, las arrugas de preocupación más profundas. «Guadalupe», comenzó el vacilante, «fui un cobarde. Dejé que mi madre controlara mi vida. Creí en sus mentiras, en que tú me estabas manipulando. Me alejé porque pensé que estaba haciendo lo correcto, pero solo estaba escondiéndome. No hay excusa para lo que hice, lo sé». Guadalupe sintió un nudo en el pecho. Ver a Javier admitir sus errores y exponer su vulnerabilidad no borraba el dolor, pero de alguna manera traía una sensación de cierre. No era la disculpa que había esperado, pero al menos estaba allí, frente a ella, listo para confrontar el pasado. Los gemelos observaban el diálogo con atención, sin saber exactamente cómo sentirse. Por un lado, estaban emocionados por finalmente conocer a su padre, pero por otro, la tensión entre Javier y Guadalupe era palpable, como si aún hubiera un abismo entre ellos. «Quiero intentar redimirme, Guadalupe», continuó Javier, su voz baja pero firme. «Sé que no puedo recuperar el tiempo perdido, pero quiero ser parte de la vida de Rafael y Luana. Y, si tú lo permites, también quiero intentar reparar lo que destruí entre nosotros». Guadalupe respiró hondo, sintiendo el peso de sus palabras. No sabía si estaba lista para perdonar, pero sus hijos eran su prioridad. No podía negarles la oportunidad de conocer a su padre. «Ellos merecen esa oportunidad», dijo finalmente. «Pero vayamos con calma, Javier. Han pasado muchas cosas y no podemos simplemente fingir que el pasado no existió». Javier asintió.
sus ojos llenos de gratitud. «Hay otra cosa», dijo él un poco dudoso. «Creo que la única manera de realmente resolver esto es volver al pueblo. Necesitamos cerrar esta historia con mi madre. Rafael y Luana necesitan saber todo, y yo necesito confrontar a Dolores por lo que hizo. Solo así podremos realmente seguir adelante». Guadalupe guardó silencio por un momento. La idea de volver al pueblo de donde había sido expulsada, de enfrentar a Dolores nuevamente, la llenaba de aprensión. Pero quizás él tenía razón. El pasado necesitaba resolverse de una vez por todas. «Está bien», respondió después de un largo silencio. «Volvamos. Vamos a cerrar esto». Javier observaba a la pequeña familia frente a él, sintiéndose al borde de una segunda oportunidad, mientras Guadalupe, Rafael y Luana se preparaban para regresar al lugar donde todo comenzó, decididos a enfrentar lo que el pasado aún guardaba. El viaje de regreso al pequeño pueblo parecía interminable para Guadalupe. Cada kilómetro recorrido traía recuerdos que prefería olvidar, pero que ahora se negaban a permanecer en el pasado. Rafael y Luana estaban sentados en el asiento trasero, ansiosos e inquietos. Para ellos, ese era el momento de descubrir la verdad que siempre se les había ocultado. Javier, al volante, estaba callado, su semblante serio, como si también se estuviera preparando para la batalla que sabía que se avecinaba. Cuando finalmente avistaron el antiguo pueblo, una mezcla de sentimientos invadió a Guadalupe. El lugar parecía inalterado, congelado en el tiempo. Las calles, las casas pequeñas y la plaza central seguían siendo las mismas. La familiaridad del escenario la hizo estremecer. Respiró hondo, intentando mantener la calma para lo que estaba por venir. Rafael y Luana se miraban entre sí, visiblemente nerviosos. A pesar de todo el valor que sentían, todavía había una incertidumbre en el aire. Nunca habían conocido a su abuela, Dolores, pero sabían que ella había sido la responsable de gran parte del sufrimiento que su madre había enfrentado. Y ahora estaban a punto de confrontarla. Cuando llegaron a la casa de Dolores, la tensión era palpable. La casa era la misma de siempre, pero ahora, vista bajo una nueva luz, parecía más sombría, cargada de secretos y viejas heridas. Javier estacionó el auto y suspiró, pasándose las manos por el rostro como si intentara prepararse mentalmente. Era evidente que él también estaba nervioso por lo que estaba a punto de suceder. «¿Estamos listos?», preguntó, mirando a sus hijos y luego a Guadalupe. Guadalupe asintió, a pesar de la presión en su pecho. Sabía que no había vuelta atrás. Tenían que enfrentar a Dolores, y esta vez no quedaría ninguna pregunta sin respuesta. La puerta de la casa se abrió lentamente, y Dolores apareció en la entrada. La anciana estaba más delgada, su cabello ahora completamente blanco. Sus ojos, antes llenos de frialdad y control, parecían cansados, pero aún había un destello de desconfianza en ellos. «Javier», dijo sorprendida mirando a su hijo. «¿Qué haces aquí?». Javier tragó saliva, su voz fallando por un instante. «Estamos aquí para resolver lo que hiciste, mamá. Lo que hiciste conmigo, con Guadalupe, con nuestros hijos». Dolores entrecerró los ojos al ver que Rafael y Luana se acercaban. Parecía aturdida al ver a los gemelos, como si su presencia fuera un golpe que no esperaba. «¿Ellos son?», empezó Dolores, pero Luana la interrumpió. «Somos tus nietos, abuela. Nunca nos conociste porque nos mantuviste lejos de nuestro padre». Rafael, más contenido, permaneció junto a Luana, con los ojos fijos en Dolores. Quería escuchar la verdad. Quería entender por qué todo había sucedido de esa manera. Pero lo que más le molestaba era el hecho de que su madre había sufrido tanto por culpa de esa mujer. «Nos alejaste de nuestro padre. Destruiste nuestra familia», dijo Rafael, intentando controlar su ira. «¿Por qué?»,
Dolores, en estado de shock, los miró a todos, sin saber cómo responder de inmediato. Dio un paso hacia atrás, como si el peso de las acusaciones comenzara a aplastarla. Abrió la boca para intentar defenderse, pero Javier la interrumpió antes de que pudiera hablar. «No intentes negarlo, mamá. Ahora lo sé todo. Sé cómo me manipulaste, cómo me mentiste sobre Guadalupe, sobre el embarazo. Fui ciego durante mucho tiempo, pero ahora veo lo que hiciste». Dolores retrocedió unos pasos más, sus ojos llenándose de lágrimas, pero su orgullo se negaba a dejarla ceder completamente. «Solo quería protegerte, Javier», dijo con la voz temblorosa. «Esa mujer, ella quería controlarte con esos hijos. Hice lo que cualquier madre haría. Quería mantener a nuestra familia unida». Guadalupe dio un paso adelante, finalmente permitiéndose hablar. Su voz era firme, aunque su corazón latía aceleradamente. ¿Controlarte? Javier era libre de decidir lo que quisiera. Nunca pedí más que amor y respeto. Fuiste tú quien creó esta guerra, Dolores. Me echaste cuando más necesitaba apoyo. Me dejaste sola, embarazada, sin nada. ¿Y todo eso por qué? Por miedo a perder el control sobre tu hijo. Las palabras de Guadalupe hirieron profundamente a Dolores. La mujer mayor parecía encogerse ante la verdad que ahora era imposible negar. Su intento de defenderse comenzó a vacilar, y la expresión de orgullo se transformó en algo más vulnerable. «Yo», comenzó Dolores, pero su voz se quebró. Javier la interrumpió, su tono firme pero triste. «Destruiste todo, mamá. Por tu egoísmo me perdí los primeros años de vida de mis hijos. Perdí a Guadalupe. ¿Y por qué? Porque no querías que tuviera una vida diferente a la que tú habías planeado». Dolores cayó en silencio. Sus manos, antes temblorosas de ira, ahora estaban quietas, colgando a los lados de su cuerpo. Por primera vez, parecía entender el peso de las decisiones que había tomado. El silencio se prolongó, hasta que Dolores, con los ojos llenos de lágrimas, admitió la verdad. «Tenía miedo, Javier», confesó con voz débil. «Miedo de perderte, de verte salir de mi control, y con el tiempo las mentiras se volvieron más fáciles que la verdad». Pero la confesión llegó demasiado tarde. Javier, con una mirada compasiva, negó con la cabeza. «Es tarde, mamá. No puedes deshacer lo que hiciste. Estoy aquí para ajustar cuentas, pero no puedo seguir teniéndote en mi vida. Ahora tengo que pensar en mi familia, la que tú destruiste». Dolores, ahora completamente desamparada, sintió el peso de la soledad instalarse. Javier había tomado su decisión. Cortaría los lazos que la habían mantenido en control durante tanto tiempo. Con el corazón pesado, Javier se volvió hacia Rafael y Luana. «Vámonos, hijos. Guadalupe, vámonos». Guadalupe, que había presenciado todo con los ojos llenos de lágrimas, asintió. Era hora de seguir adelante, de cerrar ese doloroso ciclo en sus vidas. Los cuatro salieron de la casa, dejando a Dolores sola. Ella, por su parte, se quedó en la puerta, observando a la familia alejarse, sabiendo que lo había perdido todo. De regreso al auto, el silencio ahora era de alivio y cierre. Rafael y Luana, a pesar de la tensión, sintieron una especie de paz invadir sus corazones. Guadalupe miró a Javier, que mantenía los ojos en la carretera, pero su expresión era de resolución. Había hecho lo que necesitaba, y ahora, finalmente, podía seguir adelante. «Quizás podamos empezar de nuevo», dijo Javier suavemente. «Sé que cometí muchos errores, pero quiero ser el padre que se merecen, y quiero intentar ser el esposo que te mereces, Guadalupe». Guadalupe lo miró, todavía con reservas, pero por primera vez vio sinceridad en sus ojos. Después de todo lo que habían pasado, tal vez fuera posible reconstruir algo. «Intentémoslo», respondió ella con una pequeña sonrisa.
Mientras el auto se alejaba del pueblo que había sido escenario de tantas heridas, la familia comenzaba a mirar hacia el futuro con esperanza. Juntos sabían que el camino sería difícil, pero estaban listos para enfrentar cualquier desafío que viniera. Después de todo, lo peor había quedado atrás. Espero que hayas disfrutado de la historia de hoy. Si te gustó, suscríbete al canal para no perderte más historias como esta. Dale like y comenta abajo qué te pareció la historia. Nos vemos en el próximo video.